a continuar con la presentación de la dimensión psicopedagógica. Nos va a presentar la maestra Julieta Hernández. Bueno, yo les voy a dar una muy rápida descripción de qué hicimos en la dimensión psicopedagógica para buscar las respuestas y logramos el objetivo. Bueno, nuestro objetivo prácticamente se centró en identificar los qué elementos se relacionan en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología. En este caso, ubicamos una discusión que tuvimos en la dimensión, fue que se tenía la idea de que el aprendizaje actualmente tendría que estar centrado ahora en el estudiante. Una discusión que tuvimos fue que se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no nada más en el estudiante. ¿Y esto por qué? Porque al identificar los conceptos básicos de los elementos que intervienen en la mediación, cada actor le da una intención a su práctica docente desde la forma en que está conceptualizado. Entonces, cuando decimos centrado nada más en el estudiante, como pareciera ser que al profesor se le deja de lado. Entonces, por eso nos centramos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso de enseñanza-aprendizaje también se desarrolla con las herramientas tecnológicas. Y bueno, nos permitió hacer primero, a partir de las conferencias y todos los análisis del discurso que se hicieron, identificar los conceptos básicos y sus relaciones que se establecían en esos discursos. Me voy a ir desde antes. Desde los actores. Hay que decir que los actores que hablaron en estas grabaciones que se analizaron, desde su experiencia, todos tenían contacto con la tecnología. Entonces, desde su experiencia, expresaron lo que vivieron sobre la tecnología, fueran docentes, alumnos, investigadores, administrativos, sobre cómo estos elementos tenían que ver en su vida y cómo los interpretaban y cómo los vivían, aún a pesar de la teoría. Eso es lo que quisiera decirles. O sea, cada actor, un ejemplo, en los alumnos, pongamos, los alumnos nos dicen que se les dan cursos propedéuticos, que se les permite ingresar para que adapten las tecnologías, para que se incorporen a nivel de educación a distancia. Cuando se les pregunta a ellos cómo se sienten, consideran que lo que se les da como cursos propedéuticos no es una formación suficiente, que ellos necesitan otra formación, o que se entienda que no necesariamente manejan la tecnología, porque se tiene la idea de que ya vienen con las herramientas tecnológicas al inscribirse en estas modalidades, pero no necesariamente se cumple con ese principio. Entonces ellos pedían, sí, nos dan cursos, pero no son suficientes y no tenemos un manejo de la tecnología. También que consideren el contexto en el que nos estábamos ubicando, porque no en los lugares donde estamos llevando la educación a distancia tenemos tecnología y tenemos esas habilidades para estudiar a distancia. El docente, pongamos, se le dice al docente, tú eres eres tutor, asesor, facilitador, pero es contratado como profesor. Pero estas categorías de asesor, docente, facilitador, implican para ellos una concepción. Entonces, ellos ejercen sobre estas concepciones, no se sienten totalmente comprometidos, o no sé si es la palabra correcta. Su función no la realizan conforme a todo un proceso que debería realizar un docente. ¿Esto qué es? Si son asesores, tienden a solamente dedicarse a la asesoría. ¿Qué es un asesor? Es aquel que te va a apoyar cuando tienes alguna duda. Y no llevan un seguimiento sobre las habilidades del alumno. O sea, no sé si me estoy dando a entender que muchas de las concepciones de lo que es este concepto que le damos, o esta connotación de la docencia, los profesores en ocasiones las asumen. Igual el estudiante. Cuando se le dice es que tú eres responsable de tu aprendizaje, él también dice, bueno, y entonces, ¿cómo me van a apoyar en esta concepción que me están dando, que yo soy responsable de mi aprendizaje? No, como que no son claras esas concepciones que se le están diciendo en estos sentidos. Entonces, esas voces que nosotros escuchamos, también la administración, o sea, también la parte de administrativa no era claro porque se dedicaba a crear las condiciones, pero no tomaban en cuenta también que hay estas partes humanas o partes de relación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en esa parte de estos partes que empezamos a analizar, bueno, este grupo de trabajo es un grupo interdisciplinario. Tenemos sociólogos, tenemos pedagogas, tenemos psicólogos, tenemos una filósofa. Entonces, este grupo interdisciplinario nos permitió llegar a esta parte primero del análisis. Y luego, a partir de ahí, que también otra parte es que son nuestras voces. O sea, todo este discurso que nosotros fue una riqueza
es que es las voces de los actores las que estamos analizando, y a partir de ahí ya sacamos ¿cómo se llama? Las categorías de análisis de lingüísticas. Como resultados, bueno, tuvimos las ponencias, tenemos ponencias donde damos voz a estos actores de lo que sienten los alumnos que viven esta modalidad, lo que sienten los docentes y cómo viven esta experiencia en realidad. Aunque hay otros actores como la parte de comunicación y tecnología, nos centramos en la relación docente-alumno, también hay que decirlo. A partir de estas categorías y a partir del taller de prospectiva, identificamos 5 áreas, rasgos nucleares, que son la sociedad del conocimiento, la innovación continua, la medición de procesos cognitivos y culturales, los ecosistemas de aprendizaje y la comunicación. Como grupo de trabajo decidimos enfocarnos en los ecosistemas de aprendizaje, o sea, la dimensión, después de analizar la ubicación en la relación de diferentes elementos de este proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se da o cómo la viven, acordamos que tendríamos que analizar cómo se ubica el proceso de enseñanza-aprendizaje como un ecosistema de aprendizaje en 2 momentos, en los momentos externos y los momentos internos. Nosotros los ubicamos como un ecosistema, haciendo a un proceso biológico que les permite adaptarse a los cambios que dan en su contexto. En este ecosistema virtualizado de aprendizaje, bueno, ubicamos al profesor, al aprendizaje, al alumno, pero también ubicamos al currículum, también ubicamos la relación, cómo se dan estas relaciones al profesor, estudiante de manera virtualizada. No nada más de manera presencial, sino también cómo se da a través de los medios y cómo se dan esas relaciones y cómo se van adaptando de manera biológica, como ecosistema en ese proceso de retroalimentación a los sistemas a los que se enfrentan. Las variables internas que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje que identificamos fueron 18, las cuales clasificamos a partir del taller de prospectiva. Y también las variables internas nosotros consideramos que tienen que ver con la economía, la política, la cultura, con las comunidades, con las redes, con la mediación y la tecnología, ¿no? Estas variables externas que también tienen que ver mucho con lo que está pasando, por eso nosotros decidimos ubicar a esta parte como ecosistema para entender esa relación que se da tanto con estos elementos externos como los elementos internos, para ver cómo se van a estar dando estas relaciones y entender nosotros cómo se está dando este proceso a partir de la medición, cómo se están dando los procesos cognitivos y cómo pudiéramos construir propuestas incluso de formación. Por eso también acudimos a la complejidad, porque entendemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje no nada más se debe enfocar uno a mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje o las técnicas o los medios de comunicación o que se utilicen en clases, sino que hay más procesos que se deben de considerar, que tienen que ver con la administración, que tienen que ver con los actores que tienen en este proceso y que tenemos que formarlos hacia esos procesos que tienen que ver con la enseñanza. Igual tomamos los talleres de complejidad. Tenemos un curso incluso a partir de esto, en esta dimensión sale el curso de prácticas, análisis de la práctica docente y la medición tecnológica. En este año estamos utilizando la complejidad para que los mismos actores que son profesores y estudiantes empiecen a hacer esa reflexión desde qué elementos tienen que ver con su enseñanza y cómo se pudiera relacionar desde esta metodología. También lo vamos a utilizar desde el lenguaje de patrones, pero en este caso vamos a utilizar la metodología de lenguaje de patrones pedagógicos, que es una metodología que Laura nos va a apoyar para clasificar los problemas que identifiquemos a partir de la práctica docente, de la realidad de estos actores. Eso es lo que les hemos avanzado en esta parte, y como le digo, ahorita ya somos más que enfocados a cómo se da y construir estos ecosistemas de aprendizaje que pudieran darnos unas estrategias para mejorar la educación que estamos pensando, ¿no? Esto es en términos generales lo que